Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda ponencia del día de hoy del primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a las ponencias que podemos ver más al rato. Anteriormente ya estuvimos hablando con el doctor Victorino, que trajo una ponencia muy interesante sobre procesos de depresión en la actualidad. La pueden checar ahí en el perfil de las redes sociales del Congreso. Más tarde nos acompañará Jessica Lakshmi con la ponencia de Laboratorio a TikTok, divulgación científica en tiempos de COVID. Y también estará con nosotros Diana Belén, hablándonos de contaminación más allá del agua y del aire. En esta ocasión y en estos momentos nos acompaña la doctora Mitsuko Daud. Ella es ingeniera en biotecnología por el ITSON, maestra y doctora en ciencias enfocada en genética vegetal y biología molecular. También es investigadora de los mecanismos moleculares de tricoderma y fitopatógenos. A su vez, es divulgadora de ciencias en redes sociales y creadora del proyecto Descubriendo Ciencia, asesora y líder científica en la creación de un laboratorio de diagnóstico molecular. También es docente universitario, tallerista, seminarista en temas de técnicas de investigación molecular y cuenta con más de 10 artículos científicos publicados en revistas indexadas y autora de 2 capítulos en libros de biotecnología microbiana y bioingeniería. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí con mucho gusto participando en este, pues, primer evento, ¿no? Este congreso que ojalá y se lleve a cabo por muchos años más. Muchas gracias. Pues, ¿qué le parece si iniciamos con la plática, con la ponencia del día de hoy? Muy bien, les comparto mi presentación. Sí, por favor. Ahí ya la pueden ver. A ver. Sí, aquí se ve perfectamente. Ok, muy bien. Entonces, ¿arrancamos? Sí, Muy bien. Bueno, pues les decía muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor y una gran oportunidad, sobre todo pues en estos tiempos que la divulgación científica no es solo importante, sino que es necesaria, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de aportar un granito de arena, en este caso pues enfocado en lo que yo hago, lo que yo investigo. Igual, pues cualquier pregunta es bienvenida a lo largo de la presentación, no tengo ningún problema con ello, hacia el final como digan los moderadores, ¿no? Y bueno, en este caso les traigo un tema que titulé Plantas contra fitopatógenos. Y bueno, les voy a tratar de dar una historia de cómo estos dos diferentes organismos de diferentes reinos, pues siempre están tratando o están en una lucha biológica por sobrevivir. O sea, tanto las plantas como los fitopatógenos están desarrollando diferentes mecanismos para tratar de atacar o de defenderse, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir definiendo o explicando algunos de estos mecanismos y pues van a ver que es un tema pues muy interesante. Bueno, lo digo yo que trabajo con ello, ¿no? Pero ya me dirán al final si también les parece interesante, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, las plantas pues son de naturaleza sésil, es decir, no pueden moverse, ¿no? Entonces, ellas han tenido que desarrollar otros mecanismos de defensa para poder interactuar con su medio ambiente y con todos los organismos vivos a los que están expuestos. Y tenemos por acá arriba, por ejemplo, que constantemente están expuestas a cambios de temperatura, por ejemplo, cuando sube mucho la temperatura, ahorita que estamos viendo todos estos efectos del cambio climático, pero también cuando hay disminuciones en las temperaturas, cuando hay un exceso de lluvias o sequías, por ejemplo, que se los puse por acá abajo, cuando están expuestas al sol, digamos que ellas pues no tienen o no se pueden poner ellas solitas protector solar, ¿no? Entonces tienen que buscar estos mecanismos para defenderse cuando el sol es muy fuerte, ¿no? Y a nivel del suelo también están en interacción o bajo el efecto de diferentes compuestos, por ejemplo, los nutrientes. Hay ocasiones que tenemos un suelo muy rico en nutrientes y no tienen gran problema, pero hay otros suelos que carecen de muchos nutrientes que ellas necesitan para poder desarrollarse.
También el pH del suelo es muy importante y hay ciertos organismos o ciertos elementos que pueden modificar este pH. Ahora, todo esto que estamos mencionando son elementos abióticos, pero también hay otros elementos bióticos que constantemente están interactuando con las plantas. Tenemos por acá que en la parte aérea, es decir, en las hojas o la parte que nosotros podemos ver, van a estar interactuando con diferentes insectos, nematodos, diferentes organismos, gusanitos por ahí, que pueden algunos ser benéficos, pero algunos también pueden ser patógenos que les pueden hacer daño, ¿no? Y a nivel de raíz, que nosotros no lo podemos ver, pero hay una serie de comunidades microbianas que están presentes en el suelo y que tienen una repercusión súper importante en el desarrollo de las plantas. Y estos pueden ser microorganismos benéficos, como los que les pongo por acá al lado izquierdo, como hongos arbusculares, rizobios, organismos promotores del crecimiento, tricoderma, etcétera. Y por el lado derecho les pongo los fitopatógenos. Estos son patógenos, como su nombre lo indica, que van a atacar a las plantas. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, parásitos, bacterias, nemátodos, hongos u omicetos, ¿no? Entonces, a nivel de estas raíces, sucede una serie de interacciones que, aunque nosotras no lo veamos, son muy abundantes y siempre están sucediendo. Ahora, cuando suceden estas interacciones, se va a establecer una comunicación cruzada entre las plantas y estos interactores. ¿Por qué hablo de una comunicación cruzada? Porque tanto la planta le va a hablar a estos microorganismos como los microorganismos les van a hablar o se van a comunicar con la planta, y entre los microorganismos que están en la raíz también va a suceder una comunicación. Es decir, aquí hay una serie de conversaciones múltiples que se están llevando a cabo de manera simultánea. ¿Cuáles son algunas de estas conversaciones? Nos vamos a centrar en este inciso B, que este es como un zoom de una raíz. Entonces vemos por acá que se están secretando por parte de la planta una serie de metabolitos primarios, metabolitos secundarios, hormonas o fitohormonas, como le quieren llamar, que le van a mandar un mensaje a estos microorganismos. Y también los microorganismos van a secretar estos mismos compuestos para regresarles esta comunicación. Ahora, cuando esta interacción es una interacción patógena o detrimental para la planta, se va a inducir la respuesta inmune de ellas. Y esta es, digamos, la pregunta clave de esta charla. ¿Cómo responde el sistema inmune de las plantas ante el ataque de un patógeno? Entonces vamos a ir desglosando qué va sucediendo primero a raíz de la planta y vamos a ver cómo le contesta el patógeno para tratar de infectarla. Vamos a ver que suceden a dos niveles estas respuestas. Tenemos por acá abajo la respuesta local, es decir, en el punto de infección donde está ahí localizado el patógeno, se va a dar a cabo ciertas respuestas. Pero también hay una respuesta sistémica, es decir, una respuesta que se va a trasladar desde el lugar de infección hacia partes lejanas donde no está sucediendo la infección, pero que de alguna manera le va a mandar una señal al resto de la planta para que se defienda, ¿ok? De manera local, vamos a ver qué sucede primero de manera local y vamos a tener tres diferentes escenarios. El primer escenario se llama la PTI, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Esta es una inmunidad desencadenada por PAMPs. Y estos PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ok? Imagínense que son como moléculas que pueden liberar estos patógenos y que van a ser los primeros elementos que van a detectar las células vegetales. ¿Cómo las van a detectar? Mediante unas proteínas de membrana, que son estos que se ejemplifica por aquí en verde. Estas proteínas están embebidas en esta membrana vegetal y van a detectar, digamos que son como unas antenitas que están ahí siempre alertas, y cuando ven que llega algo extraño a la célula,
en ese momento envía una señal hacia adentro de la célula para que se active el sistema inmune de la planta. Cuando este primer escenario es efectivo y es exitoso, pues la planta va a ganar y no se va a enfermar, no pasó nada, pudo detectar a tiempo el patógeno y lo pudo, digamos, quitar de ahí o correrlo, ¿no? En el segundo escenario se llama ETS, que es la susceptibilidad desencadenada por efectores. ¿Qué va a suceder aquí? Sucede algo muy interesante porque aquí inicia esta lucha por sobrevivencia, en este caso por parte del patógeno. Y es que resulta que cuando el patógeno acá, en el primer escenario, se dio cuenta que no fue efectivo, entonces dijo, ok, yo necesito desarrollar otros mecanismos para sí poder enfermar a estas plantas. Y estos otros mecanismos se llaman efectores. Estos efectores pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser, por ejemplo, ácidos nucleicos, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pueden ser metabolitos secundarios, pueden ser proteínas. ¿Y qué va a hacer el patógeno con estos efectores? Como ven aquí, es como un sistema de inyección. El patógeno va a inyectar estos efectores dentro de la célula vegetal. ¿Qué van a hacer estos efectores? Bloquear la cascada de señalización, que es el mensaje que mandaba la planta para que se defienda, entonces lo va a bloquear, por lo tanto, la respuesta inmune de la planta no va a funcionar, ¿ok? Cuando sucede esto, en este escenario, el patógeno va a ganar, ¿sí? Y va a lograr enfermar a las plantas. Y en un tercer escenario tenemos a la ETI. Esta es una inmunidad desencadenada por efectores. Y aquí hay un proceso de coevolución, ¿sí? Los patógenos ya dijeron, ok, yo desarrollo otros mecanismos para así enfermarte, pero la planta dijo, a ver, estoy viendo que tú ya tienes nuevos mecanismos y que ahora sí me puedes enfermar, entonces yo te la voy a regresar. ¿Cómo es este nuevo mecanismo? Pues las plantas desarrollaron estas proteínas que se llaman proteínas R, que lo que hacen es detectar a esos efectores, ¿sí? Antes de que estos efectores logren suprimir esta respuesta o este sistema inmune, la proteína detecta estos efectores y permite que se lleve a cabo ahora sí la respuesta del sistema inmune y en este caso la planta nuevamente va a ganar. Y esto que les estoy platicando aquí sucede de manera infinita hasta que uno de los dos gane. Aquí en este caso la planta dijo, bueno, yo ya gané, ya pude desarrollar estas proteínas que detectan tempranamente los efectores para que tú no me enfermes, pero ahora el patógeno, ¿qué va a decir? Va a decir, no, a ver, ya me sacaste este nuevo mecanismo, ahora yo voy a poder desarrollar otros efectores que tú no me vas a detectar. Entonces, de esta manera es una lucha constante entre desarrollo de nuevos mecanismos hasta que uno de los dos va a ganar, ¿sí? Entonces, por eso les decía al inicio que esta es una historia de una lucha biológica por sobrevivir. Y es que al final de cuentas, pues todos queremos sobrevivir. O sea, estos son eventos que suceden de manera natural y biológica. Incluso nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo virus, ahorita pues que esta pandemia del coronavirus, pues ¿qué hicimos? Desarrollar vacunas para tratar de defendernos de manera más eficiente del virus, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros somos seres pensantes y que con ayuda de la ciencia y la tecnología podemos desarrollar estos mecanismos. En este caso particular de la interacción de plantas con microorganismos, es impresionante cómo desarrollan estos mecanismos porque ellos no están pensando, ¿no? Como nosotros. Entonces, de alguna manera logran evadir estos sistemas de defensa o estos sistemas de virulencia para poder sobrevivir. Ahora, decíamos que esto sucede a nivel local. Esto sucede en el sitio de infección. Imagínense la hoja que llegó, hay una bacteria, la está infectando, entonces todo esto, estos tres escenarios, sucede ahí, de manera local.
¿Qué sucede ahora de manera sistémica? Ya que la planta desarrolló todos estos mecanismos para mandar las señales a la planta para que se defendiera, ahora va a mandar una señal más grande. Le va a decir al resto de la planta que debe estar en alerta y que está en una situación de peligro. Hay dos formas de inducción de la respuesta sistémica. La primera que tenemos por aquí se llama SAR y la segunda es la ISR, o la resistencia sistémica adquirida o la resistencia sistémica inducida. Y en este tipo de resistencias hay tres factores que debemos de tomar o considerar en cuenta para poder definir cada una de ellas. Los vamos a ir definiendo. El primero es el tipo de patógeno que va a desencadenar ya sea la SAR o la ISR. Para el caso del SAR, los microorganismos patógenos que la desencadenan son patógenos de estilo de vida biotróficos o hemibiotróficos. ¿Qué significa esto? Que son patógenos que necesitan a la planta viva para poder alimentarse de ella. Son patógenos que se alimentan de tejido vivo. Entonces, al inicio de la interacción o al inicio de la infección, no la van a matar, ¿sí? Porque necesitan alimentarse de ellas y indudablemente hacia el final de la infección, pues va a llegar un momento en que la planta va a morir porque ya este patógeno, pues digamos que obtuvo todos sus nutrientes de ella y pues ella ya no tiene cómo atacarlo o cómo defenderse. Un ejemplo muy estudiado de este tipo de microorganismos es este que les pongo por aquí, que es Pseudomonas syringae, que causa este tipo de lesiones en las plantas. Por el lado de la ISR, los microorganismos o los fitopatógenos que desencadenan este tipo de resistencia son los organismos necrotróficos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son organismos que se alimentan de tejido muerto. Entonces, ¿qué va a suceder? Primeramente va a matar el tejido o va a matar en este caso a la planta para poder alimentarse de ella. Uno de los ejemplos también más estudiados y seguramente lo han visto en algún momento es el hongo Botrytis cinerea, que causa este tipo de infecciones en muchísimos cultivos de importancia agrícola. Y uno de los favoritos de Botrytis cinerea es la uva. Entonces, seguramente les ha tocado ver por ahí uvas con honguitos, seguramente ha de ser Botrytis cinerea, ¿no? Entonces, estos patógenos con estilo de vida diferentes inducen diferentes vías o diferentes respuestas en el sistema inmune de las plantas. Algo muy interesante en el caso de la SAR, por ejemplo, cuando las plantas están bajo la infección de patógenos biotróficos o hemibiotróficos, es que induce algo que se llama respuesta hipersensible. No sé si alguien por ahí haya escuchado ese término, pero la planta lo que hace es decir, ok, ya me di cuenta que tú te quieres alimentar de mí. No me vas a matar, te quieres alimentar de mí. Entonces lo que hace la planta es inducir una muerte celular programada en el sitio de lesión, ¿sí? Cuando llega, por ejemplo, Pseudomonas syringae a la hojita, se pone Pseudomonas syringae y la planta en esa zona va a inducir muerte celular programada. ¿Por qué? Porque así Pseudomonas no se va a poder alimentar de ella y no va a poder seguir creciendo. Entonces, este es otro sistema que utilizan las plantas para defenderse, en este caso, de patógenos de estilo de vida biotróficos o hemibiotróficos. El segundo factor que debemos tener en cuenta son las fitohormonas. Hay fitohormonas muy específicas que ya se han caracterizado que se inducen ya sea bajo la SAR o bajo la ISR. En el caso de la SAR, el ácido salicílico es el que se induce bajo esta respuesta y en el caso de la ISR es el ácido jasmónico y el etileno. ¿Qué hacen estas fitohormonas? Sirven como señalizadores, moléculas señalizadoras que río abajo van a desencadenar que se induzcan, por ejemplo, genes de defensa de la planta, entre otros mecanismos que le van a ayudar a ella a defenderse. Y ese es justamente el tercer factor que debemos tomar en cuenta, son los genes.
Hay genes específicos que se inducen en el azar, como por ejemplo las proteínas de la familia PR. El PR1A es uno de los más estudiados. Y en el caso de la ISR, los genes PDF1.2 y LOX son uno de los más estudiados y que ya se sabe que se inducen bajo la ISR. Entonces, esto es lo que sucede a nivel sistémico. Cuando la planta, decíamos ahorita, ya terminó de defenderse de manera local, manda esta señal de manera sistémica para poder que se induzcan estas nuevas formas de defensa y que toda la planta en su conjunto esté alerta y se pueda defender. Ahora, hay otros mecanismos, de hecho hay muchísimos otros mecanismos que las plantas utilizan para defenderse. En este caso les voy a dar uno de los ejemplos, uno de mis favoritos, que son los RNAs pequeños. Y estos RNAs pequeños son otra forma de comunicación molecular bidireccional que se asocian tanto a la defensa por parte de la planta como a la virulencia por parte de los fitopatógenos. No sé si alguien por aquí trabaje o haya escuchado o estudiado sobre los RNAs pequeños. Lo voy a decir así de manera muy general. Como su nombre lo indica, estos son secuencias cortas, son secuencias cortitas de RNA. Su tamaño puede estar entre los 18 y los 25 nucleótidos aproximadamente, hay sus excepciones. Y hay dos tipos principales, los famosos Mirna, que seguramente los han escuchado por ahí, y los otros son los sirnas, ¿ok? ¿Cuál es la forma o la biogénesis, cómo se producen estos RNAs pequeños en la célula? Básicamente por la acción de estas proteínas que tenemos por acá, que se llaman proteínas Dicer. La acción de estas proteínas o su actividad es cortar RNA de doble cadena. Una vez que estas proteínas Dicer detectan RNA de doble cadena, tiene esta capacidad de cortarlo y de esta manera produce estas secuencias cortitas de RNA o de RNAs pequeños. Esto sucede en el núcleo de la célula y sucede tanto en vegetales como en animales. Una vez que ya se produjeron estos RNAs pequeños, van a salir al citoplasma y estas otras proteínas llamadas argonautas los van a cargar, ¿sí? Se va a formar un complejo donde estas proteínas argonautas van a tomar, digamos, el RNA pequeño y lo van a llevar hacia su blanco. ¿Cuál es el efecto que van a tener estos RNAs pequeños? Silenciar genes. ¿Cómo lo hacen? Por complementariedad de bases, se van a unir a su target o a su blanco y pueden silenciar el gen desde el proceso de transcripción, que es el silenciamiento génico transcripcional, o una vez que ya se tradujo, que se obtuvo el RNA mensajero, lo puede degradar o también puede inhibir la producción o la síntesis de proteínas. Entonces, de manera general, la función de estos RNAs pequeños es silenciar genes, ¿sí? Así de facilito, así de rápido, estos RNAs pequeños van a silenciar genes. Y les traigo por aquí dos ejemplos muy interesantes de cómo funcionan en esta lucha de sobrevivencia. Ya se sabe que los RNAs pequeños se pueden intercambiar entre organismos de distintos reinos. En inglés los pueden encontrar como el famoso cross kingdom, que no es otra cosa más que estos RNAs pequeños se pueden trasladar, se pueden traslocar de una célula a otra entre organismos de distintos reinos. Como ahorita estamos hablando de plantas, les traigo aquí un diagrama de plantas en interacción con hongos, por ejemplo, con nemátodos, con simbiontes, con parásitos de plantas, con insectos, etc. Entonces hay un intercambio de RNAs pequeños, tanto de la planta hacia estos interactores como de estos microorganismos hacia la planta. Y esto es un sistema que sucede en todos los organismos. De hecho, nosotros también intercambiamos RNAs pequeños con otros organismos, pero eso lo dejamos para otra plática. En este caso particular de las plantas, en este primer trabajo, este es un trabajo muy interesante y fue el primero donde descubrieron este mecanismo. Tenemos aquí, este es un apresorio, una estructura que forman los hongos para infectar plantas o para colonizar plantas, ¿no?
Tenemos por aquí estas rayitas como en zigzag que ejemplifican RNAs pequeños de los hongos. Estos RNAs pequeños se van a empaquetar en unas vesículas y esas vesículas se van a internalizar a la célula de la planta. Una vez que estos RNAs pequeños están dentro de la célula vegetal, se van a liberar y van a secuestrar a las proteínas que están involucradas en el silenciamiento génico de la planta. Esto nos suena seguramente muy familiar a los mecanismos que utilizan también los virus para infectarnos a nosotros, que secuestran nuestra propia maquinaria para poder replicarse. En este caso, los RNAs pequeños hacen exactamente lo mismo. Secuestran proteínas de la planta para poder ir a silenciar genes. En este trabajo que les traigo en particular, evaluaron RNAs pequeños de Botrytis cinerea, que decíamos que es el hongo patógeno que infecta muchos cultivos, y estos RNAs pequeños se internalizaban a plantas de Arabidopsis y de tomate y silenciaban estos genes. Y estos genes, curiosamente, están involucrados en el sistema de defensa de la planta. Entonces, es un mecanismo que utilizan los hongos para poder infectar y ser exitosos a la hora de infectar a estas plantas. Pero decíamos que esto es una lucha constante, ¿no? Y en el caso de la planta, ya se descubrió que ellas también utilizan este mismo sistema, pero para defenderse. Tenemos por acá RNAs pequeños, en este caso están en rojo, que está produciendo la planta, que también empaqueta en vesículas y las internaliza al hongo. En este caso, en este trabajo en particular, trabajaron con RNAs pequeños de algodón y lo vieron en el caso de Verticillium daliae, que también es un hongo patógeno que afecta a muchísimos cultivos, y los RNAs pequeños de algodón que se internalizaban en Verticillium daliae, lo que hacía era silenciar estos dos genes. Y estos dos genes son esenciales para la virulencia del hongo. Entonces, como se dan cuenta, tanto los fitopatógenos como las plantas utilizan este intercambio de RNAs pequeños para poder defenderse o infectar. Entonces son mecanismos que les decía al inicio, asombrosos que han desarrollado para poder sobrevivir. Ahora, como todo en la vida, cuando las cosas se pongan difíciles, mantén cerca a tus amigos. Y es que resulta que hay organismos benéficos de plantas que le ayudan a las plantas a realizar todos estos procesos. Cuando la planta ya por sí solita dice, no, como que ya me estoy cansando, yo ya no puedo más con estos fitopatógenos, hay microorganismos benéficos que les pueden ayudar a defenderse y atacar directamente a los fitopatógenos. La mayoría de ellos son bacterias u hongos. Les traigo un ejemplo que es que yo he trabajado con tricoderma, entonces les voy a explicar el ejemplo de tricoderma, que es un hongo benéfico de plantas que utiliza distintos mecanismos de biocontrol. ¿Qué significa biocontrol? Que va a atacar a los fitopatógenos que están en las raíces o en el suelo que quieren atacar a las plantas. Básicamente, tricoderma utiliza 3 mecanismos para atacar a los fitopatógenos. La antibiosis, que no es otra cosa más que la secreción de antibióticos o de otros metabolitos que van a servir para atacar a los fitopatógenos. Otro de los mecanismos es la competencia por nutrientes. Tricoderma tiene una gran capacidad para crecer, para poder absorber nutrientes y de esta manera crecer más rápido y compite por el espacio y por los nutrientes. De esta manera puede colonizar más rápido a las plantas antes que los fitopatógenos. Y el otro mecanismo muy estudiado que utiliza tricoderma es el micoparasitismo. Este micoparasitismo, como pueden ver aquí en esta microfotografía, tenemos a tricoderma, que sus hifas están en color blanco o clarito, y en verde tenemos a un fitopatógeno. ¿Qué está haciendo aquí el tricoderma? Lo que hace es enrollar a las hifas del fitopatógeno y empieza a secretar muchísimas enzimas líticas que van a degradar la pared celular del fitopatógeno y de esta manera lo van a matar, ¿sí? Entonces,
Estos tres mecanismos, antibiosis, competencia por nutrientes y micoparasitismo, los utiliza Tricoderma para atacar a los fitopatógenos que quieren atacar a las plantas. Ahora, a nivel de planta, ¿qué hace Tricoderma? Tricoderma, una vez que coloniza, tenemos por aquí que puede colonizar los espacios inter e intracelulares de las raíces de las plantas, va a empezar a ejercer una serie de acciones, va a modular fitohormonas, va a promover el crecimiento de las plantas, va a promover la diferenciación de las raíces, va a producir muchísimos compuestos orgánicos volátiles que van a incrementar la biomasa de las plantas, el incrementar el número de hojas y de raíces laterales, va a incrementar la tasa fotosintética de las plantas para que puedan crecer más y más fácilmente. Y a lo que voy, y la parte más interesante para efectos de esta plática, es que Tricoderma es capaz de inducir tanto la SAR como la ISR. Decíamos ahorita que estas rutas dependen si son biotróficos o necrotróficos, pero en este caso Tricoderma, que es un hongo benéfico de plantas, induce ambas vías y de esta manera mantiene preparada la planta para que si llega un fitopatógeno, la planta ya está lista para atacarlo de manera más rápida. Y a esto también se le conoce como priming. El priming es que Tricoderma, digamos que es imagínense una vacuna, ¿sí? Entonces, una vez que una planta fue colonizada por Tricoderma, la planta ya está lista para que cuando llegue un patógeno, la va a atacar más rápido y mucho más fácil y mucho más fuerte. Entonces a eso se le conoce como priming y estos microorganismos benéficos son capaces de desencadenar estas respuestas inmunes en las plantas. Por eso les decía ahorita que pues ya cuando no podamos hay que echar mano de los amigos que andan por ahí en el suelo para que nos ayuden a atacar a estos fitopatógenos. Ahora, ya para terminar esta charla y seguramente porque muchos se preguntan, ¿para qué nos sirve conocer esta información? A mí de qué me sirve saber cómo se defienden las plantas o cómo atacan los fitopatógenos y sobre todo, cómo podemos utilizar esta información. Básicamente, cuando a mí me preguntan para qué nos sirve conocer todo esto, mi primer respuesta es, mira, con conocer, con incrementar nuestro conocimiento, ya vamos de gane, ¿ok? Y mucho de esto tiene que ver con la divulgación científica. Nosotros necesitamos conocer cómo funcionan, en este caso, pues, sistemas biológicos, que es lo que yo estudio, pero van a ver a lo largo de todas las otras charlas que ya con conocer vamos de gane. Nosotros con incrementar nuestros conocimientos vamos a ir agarrándole más amor y conociendo la importancia que tiene hacer ciencia. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? Por supuesto que toda la información que obtenemos a nivel de laboratorio y que está publicada en esos artículos, que muchas veces tiene tanto lenguaje técnico que no entendemos, y aquí entra nuevamente la divulgación, pues la podemos utilizar para realizar una aplicación. En este caso particular de esta charla que estamos teniendo, esta información la podemos usar para poder proponer nuevas soluciones o nuevas prácticas agrícolas, por ejemplo, para tener una agricultura más sustentable, más limpia, más amigable con el medio ambiente. Les pongo un par de ejemplos. En el caso de los RNAs pequeños, que seguramente muchos han de decir, no, pues estos RNAs pequeños, pues sí, está muy padre que se internalicen de un organismo a otro, pero pues yo no le veo la utilidad, ¿no? Pues resulta que hay productos que se pueden desarrollar que contienen RNAs pequeños y que se pueden aplicar a las plantas o a los cultivos en forma de spray. Entonces, este spray contiene RNAs pequeños que pueden silenciar genes de virulencia de los patógenos. Y esta es una nueva alternativa para reducir ya sea el uso de transgénicos o de todos estos compuestos químicos que tanto se utilizan en la agricultura, ¿no? Otro de los ejemplos
y que les acabo de platicar ahorita de los microorganismos benéficos, es que ya existen en el mercado muchísimos formulaciones que contienen estos microorganismos que nos ayudan a incrementar esta capacidad de las plantas para defenderse de los patógenos y además promueven su crecimiento. Entonces, conocer cómo funcionan tanto los mecanismos moleculares como estos microorganismos nos van a ayudar sin duda a proponer estas nuevas soluciones que van a ayudar a nuestro campo pues mexicano, que estamos ahorita en México, o a todos los demás que están de otros países que también se pueden aplicar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sin duda tiene una aplicación muy importante para la agricultura y pues si tienen más dudas, comentarios, igual me pueden escribir. Como comercial, les comento que yo trabajo con los RNAs pequeños y de hecho estoy tratando de desarrollar un producto, bueno, a largo plazo para poder mejorar la parte post cosecha en frutos. Entonces, solo se los digo como comercial por si alguien está interesado en estos temas, con gusto me pueden escribir, ¿no? Y creo que por mi parte es todo. Agradezco su atención, agradezco también sus preguntas y antes de pasar a la ronda de preguntas, solo les dejo mi información de contacto. Por aquí tienen mi correo electrónico. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @mitsukodaud y también pues por ahí en las redes sociales más formales como ResearchGate o LinkedIn, también con mi nombre. Estamos por ahí en YouTube. De hecho, hoy les grabé un video sobre tricoderma, sobre colonización y la promoción de crecimiento. Espero publicárselos la próxima semana. Y por ahí en Instagram o en TikTok subo diferente contenido de, sobre todo más de lo que hago yo, pero pueden encontrar pues diversidad de divulgación por ahí en mis cuentas, ¿no? Y pues nada, quedo a sus órdenes. Si alguien tiene preguntas, son bienvenidas. Wow, qué extraordinaria ponencia. Y justo hay una pregunta que está muy relacionada, sí, ahorita vamos a ir colocándolas, que es que principalmente cuando hablamos de patógenos, muchos de nosotros lo relacionamos pues con el cuerpo humano. Y más, y bueno, y desgraciadamente con la pandemia, pues muchas más personas y también con la ayuda de la divulgación de muchos divulgadores empezamos a entender y a comprender el funcionamiento del sistema inmune. Pero Sí. por lo menos hablando por mí, nunca me había preguntado qué pasa y cómo funciona todo esto en las plantas. Y de verdad que está Sí. muy, muy interesante. Sí, Ponen por normalmente acá muchas escuchamos, palabras ay, Ajá. perdón, digo, normalmente escuchamos sistema inmune e inmediatamente pensamos en el humano, ¿no? O en animales, pero las plantas también tienen su sistema inmune, ¿no? Justo. Perspectivas, tocándolas, Sí. eras, a ver, acá, que justo tiene que ver con el cuerpo humano. Nos pregunta Joyce, los mecanismos de defensa contra los fitopatógenos de parte de las plantas se pueden comparar con el proceso de nuestro cuerpo humano, es decir, los anticuerpos. Fíjate que hay ciertos mecanismos que se parecen mucho a la respuesta inmune en animales o en, bueno, igual nosotros también somos animales, ¿no? Pero sí hay variaciones considerables, ¿no? En el caso de nuestro sistema inmune de defensa, pues hay una serie de células que están involucradas como los linfocitos T, este tipo de proteínas. La verdad es que no soy experta en sistema inmune humano, sé como las cosas básicas, pero sí, definitivamente siento que el sistema inmune de los animales es un poquito más complejo porque tiene como más proteínas o células involucradas, ¿no? Como bien saben, si hay por aquí alguien de salud, pues hay ciertas células especializadas que van a responder ante ciertos estímulos. En el caso de la planta, pues como ya veíamos, son más otro tipo de respuestas como las fitohormonas,
los genes de defensa, etcétera, ¿no? Entonces sí siento que es un poquito más complejo el sistema inmune humano y hay algunas cosas que se parecen, pero sin duda la mayoría de ellas pues son diferentes, ¿no? Sí, justo, ¿no? Es un poco más complejo, tampoco decir Sí, más evolucionado, porque pues justamente en biología se evita decir esta parte para no hablar sí, de organismos inferiores, pero pues sí hay que resaltar como que diferencias, ¿no? En diferentes sistemas. sí, sí, pero estaría Otra súper pregunta. interesante hacer una presentación justamente comparando, ¿no? Sistema inmune animal contra sistema inmune de plantas. De hecho, me lo voy a llevar de tarea. Ahí, para que vayamos a las redes sociales Sí. de la doctora cuando saque esta temática. Lili González hace una pregunta por acá. ¿Los insectos como las plagas pueden ser patógenos o estos transmiten patógenos? Sí, fíjate, es una pregunta muy interesante porque los insectos, en el caso de los que son mordedores, por ejemplo, estos que hemos visto mordiendo hojitas, obviamente esto también es un patógeno porque le está causando un daño a la planta. En este caso, los mecanismos de defensa son un poquito diferentes. También hay síntesis de fitohormonas y todo esto que mencionamos, pero en este caso, como estamos hablando de algo físico también, el primer sistema de defensa de la planta va a ser justamente su pared celular. Entonces, cuando la pared celular o esta membrana que tienen todos estos receptores detecta que están estos insectos que la están queriendo morder, activa también ciertas cascadas de señalización para tratar de alejarlos. Por ejemplo, produce muchos metabolitos secundarios que despiden cierto olor para tratar de alejarlos. Entonces son mecanismos diferentes que utilizan las plantas en el caso de insectos, ¿no? Y sí, también algunos pueden transmitir otro tipo de patógenos. Y sí, yo he tenido problemas mucho con los pulgoncitos acá en mis suculentas que andan ahí muerde. Y por acá hay Sí. otro que también me surgió la duda a mí, y qué bueno que lo ponen por acá. El huitlacoche es un patógeno justo cuando mencionó el tema de los hongos, ¿no? Ajá. Fíjate que el huitlacoche, híjole, es que no le quiero echar tierra porque luego pues hasta nos lo comemos, ¿no? Y nos sirve a nosotros. Pero en cuanto a la planta, pues sí, ¿no? De alguna manera es un hongo que está invadiendo su espacio, ¿no? Que la está infectando de alguna manera. Entonces, si lo vemos del lado de la planta, pues diríamos que sí, ¿no? Se puede comportar como un patógeno. Ok, pero acá tenemos unas preguntitas. Nos hace una pregunta Karen. Estos metabolitos que segregan las plantas con actividad antibiótica, ¿tienen alguna aplicación a fármacos de uso humano o veterinario? Sí, sí, fíjate, de hecho, en el caso bueno, tanto de hongos como de bacterias, se han estudiado muchísimo estos metabolitos, se han purificado y se han estudiado como para aplicarlos produciendo fármacos, ¿no? Entonces sí, sí, muchos de ellos se aplican, incluso ya se aplican en medicamentos. Y bueno, esta es duda más personal. Cuando mencionó la parte de para qué nos sirve, ¿no? De esta aplicación en la agricultura, me imagino que también, y no sé si conozca algunos ejemplos, sobre el uso biotecnológico de estos fitopatógenos como vector, tanto para pues la agricultura o incluso si tiene alguno para el ser humano. Mira, como vectores, de hecho sí hay patógenos que se utilizan, pero sobre todo a nivel laboratorio. Bueno, no sé si te refieres a eso, déjame te contesto y ahorita me dices. Pero hay una bacteria que se utiliza muchísimo en el laboratorio que se llama Agrobacterium tumefaciens. Y esa bacteria se utiliza como un vector para poder introducir genes externos y transformar plantas. Entonces, esta es una bacteria que infecta
a las plantas, pero a nivel laboratorio nos sirve como vector porque podemos utilizarla para transformar. Tienen unos plásmidos que pueden internalizarse a la célula vegetal y de esta manera transfiere información. Entonces, a nivel agricultura, ahorita la verdad no se me viene ningún ejemplo a la mente de algún fitopatógeno que sirva como vector en este caso, pero a nivel laboratorio pues tenemos ese ejemplo. Órale. No, pues sí, súper interesante también. A mí me interesa mucho ese tema de la biotecnología y ahorita con esta ponencia, pues yo me la pasé como niño en juguetería. Y por lo visto acá también hay muy buenos comentarios. Alma pone buenísima plática, doctora. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Luis González, muchas gracias, doctora. Excelente plática. Acá pone y también por acá, Cápsula Channel, excelente charla, doctora. Y tienen por acá más comentarios. Pero pues en sí, creo que ya no hay tan más preguntas. Y por parte de los organizadores del Congreso, me gustaría hacer la entrega de esta constancia simbólica a usted, a la doctora Daud Castro, por su destacada participación con la ponencia Plantas versus Fitopatógenos en el primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, con fecha del 4 de noviembre del 2022. Firma pues el comité organizador de este primer congreso. Okay. No, muchísimas gracias. Como les decía al inicio, pues es un gusto estar aquí y les deseo todo el éxito del mundo, que haya muchísimos congresos más, igual pues cualquier cosa en la que les pueda servir para futuros eventos, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y a todos los que nos estén viendo, ya sea desde YouTube o Facebook, los invitamos a quedarse para las siguientes pláticas. A continuación, también vamos a estar en compañía de la maestra Gina Belén con la ponencia de contaminación más allá del agua y del aire. Y pues nos vemos al ratito. Muchas gracias nuevamente, doctora. Y pues ahí los invito a las redes sociales, tanto de la doctora como del Congreso, para que estén atentos de las siguientes ponencias. Y nos vemos más al ratito. Ok, hasta la próxima. Adiós. Bye.